Hola, ¿qué tal? Este es el video tutorial de explicación de las tareas en Java. A continuación vamos a describir el código que se ha utilizado para el desarrollo de cada una de los ejercicios. Tenemos entonces en CompuGráfica 1 un ejemplo de applet donde se incorpora la clase applet dentro del documento y obtenemos dentro de este ejercicio la creación de unos elementos que van a ser mostrados en la pantalla. Vamos a ir específicamente a lo que corresponde al gráfico 1. Dentro de lo que se pedía realizar una composición gráfica. La clase applet es una clase que incorpora dentro de lo que nosotros estemos generando o estemos manejando, incorpora un control que va a ser puesto nuestro sobre nuestro navegador. Vamos a mirar específicamente la composición gráfica. Aquí tenemos la importación de la clase java.applet y tenemos cada uno de los métodos que permiten la creación de elementos gráficos. Tenemos entonces la declaración de un método que va a realizar la labor de dibujar dentro del objeto, dentro de nuestro formulario, y ese objeto es el objeto G. El objeto G está instanciando la clase graphics. La clase graphics está disponible dentro del paquete applet. En esta línea estamos extendiendo desde la clase applet hacia la clase principal que se llama composición gráfica. Eso significa que estamos recibiendo todos los métodos que hay disponibles dentro de la clase applet en nuestra clase composición gráfica. El objeto G está instanciando una clase applet, una clase graphics contenida dentro del paquete AWT y que permite el dibujo de elementos gráficos. Tenemos entonces un primer método que es el que establece el color, set background color, el color de fondo lo establece en color azul. Los colores pueden darse en términos de los nombres de los colores o en términos de número hexadecimal. Con el objeto G vamos a proceder al dibujo de cada uno de los diferentes elementos que tenemos en nuestra clase. Así que tenemos el G.setColor para establecer el color rojo, y de ahí en adelante lo que se dibuje pues va a tener ese color. El método fillRect permite construir un rectángulo lleno. Fill significa lleno, y estos son los parámetros del rectángulo: un valor para el eje X, un valor para el eje Y, un valor de ancho y un valor de alto. Se puede dibujar también un rectángulo que no va a estar lleno, simplemente es un rectángulo que no tiene ninguna forma, ningún color de relleno, y los parámetros pues son exactamente los mismos, ¿no? De esa manera entonces se pueden dibujar líneas, miren, utilizando el mismo objeto. Se pueden dibujar rectángulos llenos nuevamente con otras coordenadas. Se pueden llenar o formar arcos, construir arcos. Se pueden construir óvalos utilizando básicamente los mismos métodos. Podemos dibujar polígonos también. Vemos aquí, tenemos entonces las coordenadas para un polígono. Normalmente el polígono recibe como coordenadas un arreglo de puntos que son los que se van a unir en el polígono, y de esa manera pues acá se indica cómo se construye el polígono. Vamos a mirar entonces a este formulario de captura de datos básicos. El captura de datos básicos entonces define unos elementos utilizando el paquete swing, pues sobre el cual se hace énfasis en el ejercicio. El paquete swing permite la incorporación de la clase JFrame para formularios, y aquí hemos instanciado una serie de objetos para los campos de texto donde se van a poner los datos. Entonces estos objetos pues van a recibir cada uno de ellos los datos que van a estar dentro del formulario. Los objetos que reciben los valores, vamos a ejecutar aquí captura de datos básicos. Aquí tenemos el formulario, cada uno de los campos, el título y cada una de los campos que hay dentro del formulario. Se pedía pues diseñar un
o un formulario con que permitiría capturar datos básicos de una persona. Acá tenemos entonces el método constructor de la clase. Tenemos el captura de datos básicos, que es el mismo nombre de la clase principal. Tenemos el método setLayout, que permite inicializar todos los componentes del formulario en null. Y tenemos la inicialización de cada uno de los controles, las etiquetas, los cuadros de texto, su ubicación mediante el método setBounds, que permite colocar una posición en el eje X, una posición en el eje Y, un ancho y un alto. Casi siempre los objetos gráficos de la clase Swing o AWT en Java se construyen del mismo modo. Al final, dentro del método principal, vamos a instanciar la clase con un objeto al que hemos llamado formu, para poder, como esta clase es una clase que está extendiendo desde JFrame, o sea, esto es un formulario, podemos hacer uso de los métodos del formulario, por ejemplo, para definir posición en X, posición en Y, tamaño y ancho y alto. Luego se aplica un título mediante el método setTitle y por último el formulario se hace visible. Con este método el formulario se hace visible. Lo que tiene que ver con los applet, vamos a verificar aquí nuestro applet. La ejecución de este, recordemos, se hace sobre el navegador, ¿no? La ejecución del applet se hace sobre el navegador. Entonces, inmediatamente se realiza la ejecución de este objeto sobre el navegador. Vamos a ejecutarlo desde acá. Aquí lo tenemos. Y vamos a ejecutar entonces este applet que tenemos acá. En este caso nos aparece un cuadro que dice applet iniciado, pero recordemos que él va a ejecutarse directamente sobre nuestro navegador. Vamos a verificar entonces. Bien, en la carpeta donde está el proyecto, la carpeta dentro de NetBeans Projects, aparece una carpeta con el nombre Alejandro Hidárraga, y dentro de esta carpeta tenemos el código fuente, todos los archivos fuentes dentro de las carpetas, pero también tenemos la carpeta build, que es donde se encuentran los applets. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el de computación gráfica, que para ejecutarlo pues podemos dar un clic derecho y abrirlo en el navegador. Aquí le damos un clic derecho y le decimos que lo abra con el navegador. En este caso pues sería el navegador que tengamos disponible en nuestro equipo, sería el Firefox. Y es así como el applet entonces se inicia. Este navegador tiene un pequeño inconveniente, tiene una incompatibilidad con los componentes Java, que pues se deshabilitan por seguridad. Para poder ejecutarlo en su navegador, pues debe habilitar el componente Java correspondiente, ¿no? Ahí empieza a cargar el applet, pero en este navegador en particular, pues para poder visualizarlo, aquí tenemos, miren, composición gráfica dentro de Anderson Hidárraga. Hay que habilitar las opciones de seguridad del Java del reproductor de Java, ¿no? Aquí abrimos el otro, pasa exactamente lo mismo, se empieza a cargar, pero un navegador que tenga habilitadas estas opciones, el applet se va a ver sin ningún inconveniente. Entonces, de esa forma, en esta carpeta están los archivos. El paquete se llama Anderson Hidárraga, y ahí en la carpeta build se encuentran, aquí están los fuentes también, aquí en cada una de los archivos fuentes, aquí los encontramos, cada una de las clases. Bueno, el resto del código pues es similar. Vamos a mirar entonces, vamos a mirar la tarea 5. La tarea 5 es la que pide que se mueva un objeto a partir de dos cajas de texto. Entonces vamos a ejecutarlo. Ingresamos los valores, por ejemplo 100 unidades y 200 unidades. Vamos a mover este botón, dice doble clic para mover. Lo movemos, él se mueve con respecto a la posición donde estaba, se mueve 200 unidades. Vamos a decirle que se mueva 100 unidades más en X y que se quede en Y. Entonces
Vamos a decirle que se nos mueva 100 aquí y 200 acá. Aquí nuevamente aparece. Vamos a pedirle que se mueva 50 unidades en X. Se devuelve porque pues obviamente tenía menos esas unidades. Vamos a darle 200 y aquí se desplaza hacia la derecha. Se trata básicamente del mismo paquete AWT y el paquete swing. Se instancian unos objetos, se crea un método llamado mover objeto. Método mover objeto. Se pone el formulario con todos los valores en null y se empiezan a inicializar cada uno de los objetos que van a ir dentro del formulario. Este formulario tiene, aparte de estar extendiendo desde JFrame, también está implementando la clase ActionListener, que es la que permite crear un método, este método llamado ActionPerformedActionEvent, que lo que hace es recibir un objeto para preguntar cuál fue el botón que se presionó. Como tenemos dos botones, entonces si se presionó el botón 1, si se presionó el botón 1, entonces da unos valores a unos atributos y mediante el método setBounce pues realiza el desplazamiento de nuestro objeto. El método btnmover.high lo que hace es que lo esconde y luego lo muestra para producir pues el efecto de que se está desplazando, ¿no? Aquí tenemos entonces nuevamente el setBounce del botón para ponerlo dentro del formulario. Bueno, cualquier duda podemos resolverla con mucho gusto.